Ok, bien. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto nuevamente estar con ustedes este día jueves 29 de julio del año 2021. Hoy continuamos con nuestros webinars de la Coordinadora Regional de Sindicatos de Maquila Textil y la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Y el tema que nos toca hoy es el tema de la salud y seguridad del trabajo en tiempo del COVID. Es el tema que vamos a estar abordando el día de hoy. Y para ello tendremos la participación de dos expositores. Uno de ellos es Dagoberto Rojas, que es de OIT, y tendremos la participación de Aurora Aragón, que es de Postrap, que es una fundación relacionada a estudios de la salud de los trabajadores. Esos son los dos exponentes que tendremos el día de hoy. Igualmente damos la bienvenida a todos los dirigentes sindicales, tanto de Guatemala, de Honduras, de El Salvador y de Nicaragua, que como siempre hemos estado participando en estos eventos. Siempre vamos a pedirles a cada uno de los que van ingresando a la sala y los que ya están ingresados que manejen el control de su audio, o sea, el micrófono. Vea que siempre esté apagado y solamente encenderlo cuando está la necesidad de que usted vaya a hablar en algún momento que se requiera de acuerdo al pedido que nos toque. El día de hoy, pues, igualmente como les decía, nos acompañan dos expositores con los cuales estaremos trabajando. Siempre la metodología que seguiremos va a ser las exposiciones inicialmente y después entramos a un periodo de aportes, comentarios, preguntas, etcétera. Y finalmente haremos las conclusiones. El día de hoy nos acompañan igualmente los miembros de la Coordinadora Regional del Sindicato de Maquila Textil, tanto de los países integrantes, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. Y para iniciar, ya en el tiempo que nos ha transcurrido, pues daría yo la palabra para siempre la apertura a Oscar Valverde y posteriormente a Miguel Ruiz. Oscar Valverde de ATRAP OIT y Miguel Ruiz por parte de la coordinadora. Oscar. Muchas gracias, Álvaro. Un placer compartir esta tarde con ustedes otra sesión más de las reflexiones conjuntas que estamos haciendo la OIT con la Coordinadora Regional de Sindicatos de la Maquila y que vamos a abordar uno de los temas claves, no solo en Centroamérica, sino en el mundo entero, y que ustedes ya conocen, y que para el efecto en el mundo del trabajo nos ha puesto en guardia de muchos aspectos que tenemos que retomar con fuerza y tratar de consolidar no solo en las organizaciones sindicales y en las empresas, sino en la propia cultura sociolaboral de nuestros países. Aprovecho para transmitirles un saludo muy cordial y afectuoso de nuestro director en estos momentos en Costa Rica, el señor Leonardo Ferreira, quien está sustituyendo a mi colega Carmen Moreno, que se jubiló hace un mes y medio, y entonces, bueno, Leo está de director interino. Y por supuesto, saludar con mucho gusto a Miguel Ruiz, que como siempre, independientemente, Miguel, del espacio que le toque coordinar o que le toque hacerse cargo, siempre está muy activo buscando la unidad de criterio, la unidad de las estrategias sindicales para conseguir que los trabajadores puedan enfrentar ventajosamente los obstáculos y los grandes retos que a nivel de Centroamérica tienen, no solo en el sector de la maquila, sino que me consta que Miguel participa en otros foros sindicales donde también tiene un discurso significativo como corresponde a la clase trabajadora, de entender la importancia de la unidad de acción, cosa que él ha ayudado mucho con otros compañeros, con la dirección también de la coordinadora, para que hagamos conciencia de la importancia de esa unidad de acción en todos los temas que a la larga afectan las condiciones de trabajo y vida de nuestra gente. Yo les voy a agradecer muchísimo que podamos también atender la entrega que nos va a hacer nuestro colega Dagoberto Rojas,
quien es uno de los consultores de la OIT más especializados en los temas de seguridad y salud del trabajo. Él también es un gran apóstol de la salud laboral, tiene mucha experiencia y ha promovido en el sindicalismo en muchos sectores, hasta incluso en el sector del azúcar y el café, ha promovido el máximo respeto a las condiciones de trabajo, a poder negociar en las empresas la salud laboral de una manera persistente y también profunda, y conoce muy bien, además, no solo eso, sino las políticas nacionales, porque no se trata solo de entender lo que hay que hacer a nivel de empresa y de sector, sino también entender lo que tenemos que hacer los sindicatos a nivel nacional, cómo las políticas de seguridad y salud del trabajo en nuestros países tienen insertados el componente de los intereses de los trabajadores, ¿verdad? Y entonces mi colega va a poder exponer con relación a la OIT cómo está el tema y qué recomendaciones nos da la OIT. Yo voy a aportar quizás algunos documentos, los voy a poner aquí en el chat por si a alguien les interesa, algunos documentos de la OIT que pueden ser útiles, sin interrumpir, por supuesto, la intervención que haga Dagoberto. Así que bueno, muchas gracias por estar todos juntos. Yo tal vez no pueda terminar el webinario porque estoy en México y voy a salir al aeropuerto. Tengo que tomar un vuelo a San José en unas 4 horas y me están diciendo justo en este momento que hay mucho tráfico de aquí al aeropuerto, así que a lo mejor no puedo terminar, pero vean que es porque tengo que tomar un vuelo y no lo puedo perder. Muchísimas gracias a todos y todas por su asistencia. Gracias, Oscar. Miguel Ruiz. Miguel iba... Bueno, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Lo que pasa es que Miguel iba manejando, entonces parece que la señal le falla, Miguel. Miguel, te escuchamos, Miguel. ¿Me escucha? ¿Aló? Sí, te escuchamos. Parece que tengo problemas. A ver, voy a desactivar mi... Ahora sí. Sí, te escuchamos. ¿Me escucha, Álvaro? Sí, te escucho. Bueno, saludarlos, compañeros, en nombre de nuestra coordinadora regional, que es la compañera Evangelina Arguer. ¿Aló? Sí. Álvaro. Sí, se escucha, Miguel, se escucha. Tengo problemas de la conexión, pero bueno, no sé si me escuchan. Saludarlo, desearle éxito. Esta es parte de la formación que estamos desarrollando con OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Hoy tenemos 2 especialistas en este tema muy comprometidos con este esfuerzo, con esta iniciativa de carácter regional. La fuerza sindical necesita estar parada. Esta pandemia y esta crisis que nos ha provocado amerita un análisis profundo de los trabajadores para hacerle frente de una manera estructurada, organizada y con los conocimientos científicos que requiere y técnicos esta situación que es grave para los trabajadores y que requiere también de nuestro esfuerzo para organizar estrategias sindicales. Agradecer a todos y todas porque este es un elemento central. La vida de los trabajadores depende de nuestra protección, del cuidado, depende de que nosotros en nuestros convenios colectivos, en las comisiones mixtas de salud y seguridad y higiene ocupacional, establezcamos los protocolos de seguridad, ¿verdad? Que están establecidos por la OMS, la OPS y por los distintos gobiernos de nuestros países, de tal forma que para nosotros el movimiento sindical este es un tema trascendental. Debemos activar en los sindicatos todas las secretarías de seguridad
e higiene ocupacional. Y debemos de activar también las comisiones mixtas con sus planes de intervención, sus planes de emergencia, su plan operativo y que funcione cada uno de ellos, de tal manera que para este esfuerzo que estamos desarrollando. Éxito a todos los compañeros y compañeras en este importante y saludar a Oscar, que tenga un buen viaje, ¿verdad? Que seguimos trabajando, que aquí estamos y que vamos a seguir uniendo esfuerzos en función de los trabajadores. Saludar a los expositores, a Roberto y la doctora Aragón, son profesionales comprometidos en este tema y estoy seguro que sus aportes serán muy bien recibidos por el movimiento sindical de la Coordinadora Regional de Sindicatos de Maquila. Un saludo, camarada, y éxito. Bueno, gracias Miguel, gracias Oscar. Y entramos directamente a cada uno de los expositores. Yo solamente que quiero dar puntualmente ciertos datos que ayuden a generar un poco las expectativas. Por ejemplo, de acuerdo a datos de OIT, a nivel mundial, imagínense, a nivel mundial existen más de 378 millones de personas que son víctimas de accidentes laborales y enfermedades profesionales. 378 millones. Y 2.8 millones, casi los 3 millones, son trabajadores que mueren por accidentes o por enfermedades profesionales. 3 millones. A nivel de América Latina existe un riesgo, accidentes laborales o enfermedades, producto de enfermedades profesionales de 11.1% por cada 100.000 trabajadores. Así que dejo esos datos para dar como apertura a la primera exposición que está Dagoberto Rojas, que nos hará la primera exposición sobre el tema de salud, seguridad del trabajo en el tema de pandemia, en estos tiempos de pandemia. Dagoberto. Micrófono, Dagoberto, el micrófono. Ahora sí. Sí, ahora sí se escucha. Muy buenas tardes tengan todos y todas. Muchas gracias por invitarme a esta importante reunión. Vamos a ver si ahí se puede apreciar la pantalla. ¿Se observa ahí la presentación? Sí. Sí, se escucha, se mira. Se ve bien. Excelente, muchas gracias. Muy bien, bueno, les decía que muchas gracias por la invitación. Realmente para mí el estar en una reunión de estas es de suma importancia porque acá es donde vamos a abordar una temática que nos compete a todos, pero que muchas veces la parte trabajadora es la que menos participación le permiten tener en los temas de salud y seguridad. Y cuando hablo de poca participación me refiero a que, por ejemplo, ahora en tiempos de pandemia, la elaboración de los protocolos de bioseguridad se los asignan nada más a todos nosotros los profesionales y erróneamente muchas veces pensamos que un profesional con un título de maestría o doctorado en salud y seguridad va a llegar a resolver los problemas, los riesgos de una empresa y nos hemos obviamente dado cuenta que sin la participación plena de las organizaciones de trabajadores difícilmente podemos hacer un abordaje integral del tema de salud y seguridad. Por ejemplo, los datos que presentaba anteriormente don Álvaro realmente son alarmantes. Por ejemplo, si visualizamos un poco cuál es el contexto que hay a nivel mundial, adicional a los datos que mencionaba don Álvaro, acá les presento unos adicionales que tienen que ver un poco con algunas estimaciones que ha hecho la OIT sobre el tema de los accidentes y de las enfermedades debido al riesgo en el trabajo y sobre
sobre las que hay a nivel mundial relacionadas con el tema del trabajo, e inclusive si nos vamos a ver desde el punto de vista de pérdidas, cómo esto incide a nivel mundial en el Producto Interno Bruto. Si bien es cierto, una vida no tiene precio, y el tema de la prevención debe ser, ante todo, salvaguardar la salud y la seguridad de todos los compañeros de trabajo. También no podemos dejar de lado que ocurren muchas pérdidas a nivel global. Como pueden ver ahí en esa diapositiva, se estima que más del 4% del PIB a nivel mundial equivale las pérdidas por los riesgos del trabajo. Como bien mencionaban, la cantidad de muertes es muy elevada. Entonces, en este caso, podemos ver hasta promedios diarios. Se calcula que hay un promedio a nivel mundial de 6.300 muertes en este tema. Ahora bien, esto ha sido dentro del esquema antes de la pandemia. Si vemos ahora desde este punto de vista, le sumamos al mundo del trabajo cómo se ha visto afectado por el coronavirus SARS-CoV-2, obviamente las muertes y las pérdidas son mucho más cuantiosas, indudablemente. Entonces, en este sentido, en estos minutos que vamos a estar acá compartiendo con todos ustedes, vamos a hacer como un abordaje de algunos aspectos básicos, pero que son fundamentales para poder abordar el tema de la salud y la seguridad y hacerle frente a la pandemia. Y no solamente es el hacerle frente a la pandemia, sino también en muchos casos cómo tener un retorno seguro a los lugares de trabajo. Y es a partir de esto que planteamos que todas las organizaciones sindicales tienen indudablemente que tener una serie de consideraciones básicas a 3 niveles. Es decir, consideraciones a nivel internacional, consideraciones a nivel nacional y consideraciones a nivel de las empresas en cuanto a salud y seguridad se refiere. Entonces, en este sentido, estos 3 escenarios en el contexto sindical ya los tenemos bastante claros. Sin embargo, para poder enfrentar el tema de la pandemia, para poder tener un retorno seguro y poder dar continuidad a la producción en todas las empresas de nuestros países, tenemos que tener claro estos enfoques. Entonces, en primer lugar, como bien mencionaba don Oscar, tenemos que regirnos, y don Álvaro, tenemos que regirnos en primera instancia, por los lineamientos sanitarios que emite la Organización Mundial de la Salud. Y tenemos que guiarnos también por las normas de la OIT. Es decir, en este contexto tenemos 2 organismos internacionales que vienen a ver este tema. La Organización Mundial de la Salud, que son los que emiten todos los lineamientos sanitarios que van dirigidos a la población en general, y la Organización Internacional del Trabajo como organismo internacional normalizador, y particularmente del tema de salud y seguridad que nos ocupa, ver de qué forma implementamos todos los lineamientos sanitarios en el mundo del trabajo. Es decir, cómo vamos a darle ese enfoque desde el mundo del trabajo a los lineamientos sanitarios. Es decir, la OIT no pone los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, sino por el contrario, es un organismo internacional aliado que promueve la salud y la seguridad y sobre todo el tema de la prevención de la COVID-19. En este sentido, por ejemplo, ustedes han escuchado ya en todas sus empresas de que todos tienen los protocolos de bioseguridad, los protocolos COVID, los protocolos para el retorno seguro al trabajo. Entonces, en estos protocolos de retorno seguro al trabajo, en estos protocolos COVID, indudablemente tiene que existir la participación de los trabajadores. Es decir, la aplicación, la implementación de todos los lineamientos sanitarios y de las normas de salud y seguridad en general deben ser bajo la tutela, bajo la participación y el involucramiento de las organizaciones de trabajadores. Entonces, ahora, consideraciones a nivel nacional. Es muy importante y en este sentido, cada país, cada organización sindical de cada país
debe de conocer muy bien cuáles son las leyes generales de salud que aplican a la actividad productiva que desarrollan. En este caso, es decir, en el sector maquila, ya ustedes tienen elaboradas las matrices legales, es decir, cuáles son esas leyes, cuáles son esas directrices y resoluciones gubernamentales que aplican a la actividad que ustedes desarrollan, cuáles son los lineamientos sanitarios específicos, porque en cada país hay lineamientos por sector económico, por actividad económica. También cuáles son esas autoridades competentes que vienen a regular el tema de la COVID-19 y también cuáles son los que trabajan como en los mecanismos de inspección y de sanciones sobre el incumplimiento de las medidas de salud y seguridad. Entonces, este componente, esta consideración a nivel nacional, para poder abordar la temática de la salud y la seguridad, tenemos que irla abordando. Es decir, las organizaciones sindicales cada día van requiriendo una mayor exploración, una mayor formación sobre cuáles son esas consideraciones desde el punto de vista legales que hay en el tema de COVID, y no solo en COVID, sino en todos los temas que tienen que ver con salud y seguridad en el trabajo. Porque también es muy importante, desde que empezó la pandemia, la salud y seguridad se ha enfocado muy estrechamente con el tema COVID. Pero bueno, ya era un momento fundamental para enfrentar la pandemia. Pero en este momento ya nosotros no podemos seguir solamente con el protocolo COVID-19, sino que tenemos que enfocar la gestión de manera integral, es decir, la salud y la seguridad integralmente. En muchas empresas lo que observamos es que se han quedado solo con el tema del lavamanos, con el tema de tomar la temperatura, con el uso de la mascarilla, con el alcohol en gel, y básicamente las otras áreas de cierta forma se han venido descuidando. Entonces, cuando uno llega a una empresa a hacer una inspección, una auditoría de seguimiento, se encuentra que hay trabajadores que están realizando una labor de trabajo de altura sin equipo de protección para trabajos en altura. No tienen arnés, no hay líneas de vida, pero lo ves con la mascarilla COVID. Entonces dicen, no, es que estamos en pandemia. Claro, estamos en pandemia, indudablemente, pero si están haciendo labores de alto riesgo, no podemos dejar de lado las otras normas de salud y seguridad. O llega uno a las bodegas, a los talleres, a las áreas de almacenamiento de productos químicos y los extintores están vencidos. Entonces, ese tipo de cosas tan simples no pueden estar pasando. Es decir, todos los demás elementos tienen que seguir adoptándose. El tema ergonómico, hemos descuidado completamente el tema ergonómico, el tema del diseño de los puestos de trabajo, el tema de las posturas, el tema de los ejercicios de estiramiento y relajación, las pausas activas y pasivas. Es decir, todo eso se ha dejado de lado porque estamos en pandemia. Es cierto, estamos en pandemia, pero tenemos otra serie de pandemias de ergonomía, pandemias del tema psicosocial y otros riesgos asociados que debemos de enfrentar. Y por lo tanto, insisto, es un tema que tiene que ser abordado desde el punto de vista de la participación de las organizaciones de empleadores y de las organizaciones de trabajadores. Y no dejarlo solo en manos de nosotros los especialistas. Porque el mejor protocolo no es el que hace Dagoberto Rojas o otro especialista de salud y seguridad. No, el mejor protocolo es el que se hace con la participación de los trabajadores, con la participación de los empleadores, con el apoyo de los especialistas en salud y seguridad. Entonces, ese es un elemento para mí fundamental en este sentido. Entonces, consideraciones a nivel nacional. Y el otro elemento es las consideraciones a nivel de las empresas. Es decir, un elemento fundamental es una política de salud y seguridad orientada hacia la prevención. Es decir, insisto, no podemos ser reactivos. Estamos con la pandemia y nos enfocamos solo en la pandemia. No, tenemos que tener una política de salud y seguridad preventiva en donde se aborden todos los riesgos. Fíjense ustedes que el tema de los riesgos biológicos antes de la pandemia no eran tan importantes. Inclusive revisando varias legislaciones de nuestros países, el tema de riesgos biológicos era muy reducido y lo enfocaban, qué sé yo, a temas de accidentes ofídicos con serpientes, plagas y roedoras, plantas y algunos otros elementos vivos, pero no enfocábamos mucho al tema de los virus, al tema de las bacterias, más que en las empresas donde el tema de inocuidad es prioridad
por el producto más que por la salud de la gente. Entonces, el tema de los riesgos biológicos ha cobrado mayor importancia. Y de hecho, la salud y la seguridad, les voy a ser honesto, yo no me había sentido tan importante desde hace mucho tiempo como ahora en la pandemia, que todo el mundo, ayúdenos a hacer el protocolo, apóyenos con el protocolo, cómo hacemos para elaborar un protocolo, cómo se define una estrategia de intervención en la empresa para desarrollar un plan COVID, etcétera. Entonces, hay que aprovechar ese momento, pero insisto, a nivel sindical tenemos que ser constantes y enfáticos en que la salud y la seguridad no es nada más COVID, no es nada más COVID, sino que hay otra serie de riesgos asociados. Y por eso insisto, una política de salud y seguridad orientada hacia la prevención. Un conocimiento y cumplimiento de toda la normativa de salud y seguridad. Entonces, cada organización sindical tiene que tener de manera electrónica o física un compendio de toda la normativa que hay de salud y seguridad y debemos de irla conociendo poco a poco. Debe de haber una cooperación entre las personas empleadoras y las personas trabajadoras. Eso es indudablemente. Y además tienen que estar claramente definidas, como ya ustedes lo han visto, en las diferentes normas de la OIT, las responsabilidades de los empleadores en materia de salud y seguridad y los derechos y las obligaciones de los trabajadores en materia de salud y seguridad. Y una consideración es la evaluación y la gestión de los riesgos. Insisto, y lo pongo de primero porque es una evaluación y gestión de todos los riesgos que inciden en la salud y la seguridad de los trabajadores. Y en un segundo plano, no menos importante, obviamente con el nivel de importancia que conlleva, los protocolos de bioseguridad para el retorno seguro con la participación de las organizaciones de trabajadores. Y ese punto le soy muy enfático porque es uno de los puntos que muchas veces no tomamos en cuenta o no nos toman en cuenta. Obviamente, como ustedes ya han visto en OIT, ya los derechos y los deberes de los trabajadores frente a las medidas de salud y seguridad están establecidas. Entonces, uno de los elementos para hacer frente a la pandemia y que en todos los países es requisito de ley que cuenten con un protocolo COVID-19, con un protocolo de bioseguridad, con un protocolo de retorno seguro al trabajo. Es decir, le han dado diferentes nombres en diferentes países. Pero la OIT lo primero que establece es que debe de crearse una comisión de salud y seguridad que sea la que aborde ese tema, porque es un tema que nos compete a todos. Entonces, uno de los derechos es que los trabajadores, y así está, obviamente ustedes lo saben en las normas de la OIT, un derecho de seleccionar sus representantes en las misiones. Otro derecho, y frente a la COVID, es que todos los trabajadores deben ser informados y capacitados sobre los riesgos a los que están expuestos y las medidas para prevenirlos. Además, ser consultados y participar en la aplicación de las medidas de salud y seguridad en el trabajo y retirarse de un peligro grave e inminente y no ser castigado por ello. Vean que estos derechos no son nuevos, son derechos que existen desde hace mucho tiempo. Son derechos por los cuales las organizaciones sindicales vienen luchando constantemente para que se hagan valer. Y en el tema COVID, con más razón, tenemos que ser vigilantes y dar la lucha para que nos tomen en cuenta y nos permitan cumplir con estos derechos fundamentales que no podemos dejar de lado. Además, también vienen una serie de deberes que ustedes ya los conocen, que es que yo como trabajador tengo la obligación de proteger mi salud y seguridad y de proteger la salud y la seguridad de mis compañeros. Entonces, por ejemplo, hay muchas discusiones. Hay trabajadores que se quieren vacunar y hay otros que no se quieren vacunar. Entonces, si yo me vacuno, yo me estoy protegiendo y protejo a los demás. Pero si un trabajador no se quiere vacunar, obviamente no se está exponiendo solo él, sino que está exponiendo a los demás compañeros de trabajo. Y vean, por ejemplo, que en Estados Unidos ya están hablando de la pandemia de los no vacunados. Es decir, un grupo de trabajadores, de personas y de empleadores que no quieren vacunarse y de la población en general, pero que al final son empleadores y son trabajadores. Entonces, este principio es básico y obligación de protegerme yo y de proteger a mis compañeros. Otro aspecto es informar sobre un peligro grave e inminente y las razones para retirarse. Es decir,
A mí me asignan un área de trabajo, esa área de trabajo no tiene ventilación, esa área de trabajo no cumple el distanciamiento, hay mucha conglomeración, esa área de trabajo no se limpia y no se desinfecta, esa área de trabajo los compañeros no cuentan con mascarillas. Entonces yo tengo el derecho de retirarme de un peligro, pero tengo que informar. Y además, como una obligación es de cumplir con la aplicación de todas las medidas de salud y seguridad y cooperar con el empleador para ello. Vean que esto no es nuevo, esto es viejo, pero para hacer frente a la pandemia tenemos que dar énfasis a estos elementos. Y las responsabilidades de los empleadores, bueno, que ya ustedes también las han analizado y que, bueno, así a grosso modo, se establecen muchas. Por ejemplo, tienen que identificar y caracterizar grupos de interés, es decir, cuáles son los trabajadores de alto riesgo, cuáles son los trabajadores que pueden retornar, cuáles son los trabajadores que deben seguir haciendo teletrabajo en las actividades que se puedan, cuáles son los trabajadores que requieren mayor control desde el punto de vista médico. Tienen la responsabilidad de cumplir con todas las disposiciones, todas las directrices y todos los lineamientos sanitarios que tienen que ver con la COVID-19. Tienen la obligación de proveer información, el equipo de protección personal y otros insumos que sean requeridos. Es decir, por ejemplo, ¿cuáles insumos? El jabón para lavarme las manos, el agua, un elemento básico. Entonces, no puede ser que vayamos a una empresa y trabajamos ahí 100, 200 personas y ni siquiera hay agua. O sea, eso no puede ser. No hay jabón, no hay toallas de papel, no hay alcohol en gel. Es decir, eso es un deber tanto del empleador que debemos de supervisar. Tiene que definir todas las medidas de prevención bajo todos los riesgos. Y vean que se mencionan medidas de prevención y protección contra agentes físicos, químicos y biológicos. Tiene que diseñar y habilitar y brindar mantenimiento a las instalaciones. Y además tiene que informar a las autoridades de salud. Entonces vean que esos son temas de obligaciones que tiene la parte empleadora. Un componente fundamental que debemos de considerar para hacer frente a la pandemia, tenemos que hacer una evaluación y una gestión de los riesgos frente a la COVID con la participación de los trabajadores. Y en este sentido, la OIT ha venido creando una serie de herramientas, de instrumentos, tanto para las organizaciones de trabajadores como para las organizaciones de empleadores y para los mismos gobiernos. Hay mucho material. Don Oscar decía que les puede poner en la web parte de este material. Yo aquí les comparto algunos ejemplos de los que la OIT ha elaborado desde que inició la pandemia. Hay más documentos. Estos son nada más algunos de referencia. Por ejemplo, tiene un documento que es sobre la protección a los trabajadores, sobre salud y seguridad en el trabajo en respuesta a la pandemia. Digamos, es una evaluación rápida de todas las necesidades y un plan de respuesta con directrices para la preparación de intervenciones a nivel de país. También hay a nivel de América Latina y el Caribe algunas herramientas. Por ejemplo, una herramienta con 10 pasos sobre el retorno seguro y saludable en tiempos de COVID-19. Hay una guía práctica de salud y seguridad en el trabajo para la prevención y la mitigación de la COVID-19 en los lugares de trabajo. Y hay para otras actividades económicas y hay otros documentos más, hay videos y hay otra serie de materiales. Entonces, con el fin de poder dejarles al menos la semillita, dejarles una herramienta o dejarles algunos elementos que podamos inclusive extenderlos más en algún momento, les voy a compartir algunos aspectos sobre los protocolos, es decir, de los protocolos que tanto nos hablan en las empresas. Y que esos protocolos no es solamente que debemos de conocerlos, no. Debemos de involucrarnos en la elaboración, en la implementación y en el seguimiento del cumplimiento de esos protocolos. Repito, si un protocolo de bioseguridad lo hace Dagoberto Rojas solo y se lo da a la empresa para que lo entregue al Ministerio de Salud o al Ministerio de Trabajo como un requisito o cumpla con una directriz de una casa matriz, no hacemos absolutamente nada. Entonces, este es un tema en el cual debemos involucrarnos. Entonces, ¿nosotros qué planteamos? O sea, planteamos algunos pasos. Aquí les voy a hacer un resumen a 6 pasos básicos. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener una comisión mixta
que normalmente en las empresas existen las comisiones mixtas. Como estamos en el tema COVID, mucha gente se quiere involucrar. Entonces, algunos han creado las comisiones de gestión COVID-19 en los lugares de trabajo. En esas comisiones se involucra gente de la gerencia y se involucra gente del sindicato o de la comisión mixta. Pero el primer lugar, el punto de partida es la creación de una comisión mixta con participación y que además lleve de la mano el tema del diálogo social. ¿Por qué? Porque esto no solamente es un problema de carácter técnico, sino es un tema de abordaje, de gestión propiamente, en donde requiere el involucramiento y la opinión y la participación de todos. Entonces, una vez que hemos creado ese comité de gestión mixto, con un enfoque participativo y con diálogo social como eje central también, podemos empezar a hablar de un protocolo. Si nosotros no tenemos esa comisión mixta y no conocemos los lineamientos a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel de la empresa, estamos mal, muy mal. Y si pensamos en elaborar un protocolo y no contamos con este comité, indudablemente no habremos hecho absolutamente nada. Entonces, en estos 6 pasos básicos, se los voy a resumir. Entonces, como primer paso, primero tenemos que, con papel y lápiz o computadora, como quieran, tenemos que hacer una descripción de todas las áreas y los puestos existentes en el lugar de trabajo. Y lo podemos ilustrar mediante la ayuda de mapas, de diagramas de flujo, de croquis o de otro tipo de herramienta que tengamos en la empresa. Pero sí tenemos que definir cuáles todas las áreas que vamos a involucrar en el protocolo COVID. Una vez que hemos identificado todas las áreas de la empresa, por ejemplo, de la maquila, donde ya tenemos todo, el área de estampado, el área de producto terminado, el área de titulería, el área de materias primas, el área de oficinas administrativas, de mantenimiento, etcétera. Es decir, tenemos que dejarlo gráficamente establecido. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de ese protocolo? Ese en el primer paso. Como paso 2, tenemos que tener una caracterización de los grupos de interés. Es decir, con el criterio, obviamente, el apoyo del médico de empresa y del colega de salud y seguridad, debemos de hacer una caracterización y empezar a ver cuáles son las personas que laboran en este centro de trabajo, pero no solamente que están físicamente en esa instalación, sino que me refiero, cuando digo laboran, es que participan en esa operación. Entonces, tenemos que identificar cuál es el personal administrativo, cuál es el personal de planta, si tenemos personal externo que trabaja en otra área fuera de la empresa, en algún proyecto. Por ejemplo, también si tenemos conductor de vehículos, de camiones de la empresa, de autobuses o mensajeros. Y tenemos que hacer una identificación de todas las personas de riesgo. Las adultas mayores, las personas con enfermedades preexistentes, las embarazadas, etc. Es decir, tenemos que hacer una caracterización. Además, tenemos que identificar cuáles son los proveedores y los contratistas que visitan el centro de trabajo. ¿Por qué? Porque no podemos decir que vamos a hacer un protocolo solo para el personal del sindicato y que los contratistas y los proveedores son arena de otro costal. No, porque si ellos visitan el centro de trabajo, entonces tenemos que ver de qué forma los sumamos para incluirlos en el protocolo y ver qué medidas de prevención y de mitigación vamos a adoptar. E inclusive tenemos que considerar hasta los clientes, los usuarios, el público que llega, eventuales inspectores, los accionistas, los familiares. ¿Por qué? Porque hemos encontrado empresas donde digamos dicen, no, es que no usa mascarilla porque es hijo del dueño. No, no usa mascarilla porque es la esposa del gerente. Es decir, aquí tenemos que involucrar absolutamente todos los que están en ese contexto. Entonces, ese es el paso número 2. El paso número 3 es que tenemos que hacer una identificación y una evaluación de todas las condiciones de riesgo que hay en el lugar de trabajo, de la mano con la legislación y los lineamientos sanitarios internacionales y nacionales. Y ahí podemos empezar a evaluar una serie de aspectos. ¿Cuáles? Por ejemplo, si las condiciones de los servicios sanitarios,
las empresas, si alguien se queda a dormir, que a veces sucede, que se queda una o dos personas en el lugar de trabajo, lo que tiene que ver con los equipos de protección personal, los servicios médicos, el transporte a los trabajadores, si es a nivel privado, si en la zona franca tenemos un transporte privado de la empresa, o si los trabajadores viajan en transporte público, eso tenemos que considerarlo. El manejo de los residuos que se generan en las operaciones que desarrolla la maquiladora, el programa de salud ocupacional, si existe o si no existe, si está alineado con la empresa y otras condiciones. Además, tenemos que hacer una evaluación. Entonces, hay varios criterios de evaluación de los riesgos. Entonces, ahí podemos utilizar algunos criterios de la OMS y algunos criterios de la OIT. Entonces, hay una categorización de riesgo de exposición bajo, de exposición medio y de exposición alto. Entonces, utilizamos estos tres criterios y nosotros podemos hacer una especie de valorización de manera que los vayamos agrupando por cada uno de estos riesgos. Entonces, aquí se mencionan algunos ejemplos de cuáles son ejemplos de bajo riesgo, como por ejemplo los puestos que mando por teletrabajo o trabajadores de oficinas sin atención al público, entonces consideramos que son de riesgo bajo. Los de exposición medio, entonces aquí se habla, por ejemplo, gente que trabaja en un supermercado, por ejemplo, o que trabaja en seguridad o en mantenimiento o inclusive en transporte público de la empresa, y los que son de alto riesgo. Entonces también que son las personas que están en la atención de los pacientes y demás. Pero aquí también nosotros podemos hacer una categorización a nivel interno de la maquila y lo podemos clasificar en estos tres de acuerdo a estos criterios. También la OIT tiene una serie de criterios del riesgo de contagio en donde hace una combinación de la probabilidad versus la gravedad. Y ahí podemos estimarlo de manera cuantitativa, que al final, ¿qué es lo importante en esto? No es cómo tengo un valor numérico, porque también puede ser muy subjetivo, sino aquí es cómo hago para identificar realmente todas las condiciones de riesgo de contagio en el centro de trabajo, dado que estamos hablando de un protocolo COVID. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de contagio y cuáles son los controles que existen? Y estos controles indudablemente van a tener que ver mucho con el nivel de control que tengo. Entonces, a mayor control, menor probabilidad. A menor control, la probabilidad de contagio aumenta. Entonces, ya tenemos esa caracterización y esa evaluación como paso 3. E inclusive después podemos hacer un mapeo general de las condiciones de riesgo que vamos identificando de ese centro de trabajo. Y ahí vemos si hay problemas de, por ejemplo, control de acceso. No es que todo el mundo llegue al portón e ingresa a la planta. Entonces, hay un protocolo de control de acceso. Toman temperatura, le preguntan los síntomas a la persona, se lavan las manos, hay medios de desinfección, hay equipo de protección personal, la persona cuenta con lavamanos, con jabón, con dispensadores de alcohol en gel, hay distanciamiento en los lugares. Es decir, tenemos que ir identificando todos estos elementos en cada uno de los puestos de trabajo en las diferentes áreas. Vean que es un trabajo bastante tedioso, es un trabajo bastante arduo y por eso se requiere la participación de los trabajadores. ¿Por qué? Porque los trabajadores son los que saben dónde les chima el zapato. Es decir, saben dónde es que efectivamente tienen que estar más prevenidos para evitar ser contagiados. Y así sucesivamente lo hacemos con todos los demás riesgos, pero en este caso estamos hablando de COVID. El paso 4, y uno de los más importantes, vea que todos los pasos son importantes. Entonces la OIT establece como paso 4, por ejemplo, definir las medidas de prevención y de mitigación. Estas medidas de prevención y de mitigación tienen que ir de la mano con los riesgos que identificamos y de la mano con los lineamientos sanitarios que existen en cada país. Entonces, aquí se agrupan 9, a grosso modo. Entonces, se habla, por ejemplo, de medidas de higiene de manos e higiene respiratoria. Se habla de limpieza y desinfección, de distanciamiento físico de seguridad, de las instalaciones higiénico-sanitarias, de los servicios de salud, para evaluar la salud tanto física como mental y el manejo de los casos COVID, información, capacitación y difusión sobre lineamientos COVID, el equipo de protección personal, control de acceso a diferentes lugares de trabajo, inclusive el tema de las burbujas de especie laboral, en donde manejamos grupos sectorizados, y
el tema de transporte. Entonces, esas son como las medidas básicas generales que nosotros deberíamos de considerar. Ahí podemos ir detallando una a una. Obviamente, por tiempo no las vamos a ir viendo todas. La presentación se las vamos a compartir, entonces ahí van a poder cada uno. Entonces, ahí vienen algunos específicos para el control de acceso a la empresa. Otros para las instalaciones higiénico-sanitarias. Otros sobre las medidas de higiene de manos e higiene respiratoria. Lo que tiene que ver con las condiciones de limpieza y desinfección, capacitación, servicios de salud y casos sospechosos, y así sucesivamente. E inclusive podemos hacer un mapeo general sobre las medidas, es decir, dónde y qué medidas vamos a implementar. Es un ejemplo de un nada más. Entonces podemos graficar qué medidas vamos a adoptar en los diferentes y priorizarlas. ¿Por qué? Porque muchas de las mejoras de esto conllevan inversión y nos desgastamos diciendo, no, es que aquí no cumplimos el distanciamiento de 2 metros o de 1.8 o de 1.50 de acuerdo a cada país. Entonces nos desgastamos en eso y no vemos temas de aforos, no vemos temas de turnos, no vemos temas de horarios, no vemos temas de personal bajo teletrabajo. Sí, ya estoy aquí. Aló. Okay. Sí, y después vamos con un paso 5, que es, una vez que hemos definido esas medidas de prevención y de mitigación, como comisión mixta tenemos que elaborar un cronograma con todas las medidas de prevención y de mitigación que se van a implementar. Vamos a priorizarlas y vean que la OIT establece, dice, la prioridad para la implementación de las medidas de prevención y de mitigación por COVID-19 en el lugar de trabajo debe ser decidido por el Comité de Gestión COVID, es decir, por los trabajadores y por la empresa, de acuerdo a la mayor o menor probabilidad de que una situación afecte la salud de los trabajadores, su severidad, su gravedad y urgencia. ¿Okay? Entonces, eso es muy importante. Y por último, no es nada más que vamos a definir las medidas, vamos a tomar algunas y listo. No, también tenemos que hacer un paso 6 que es básico, que es una verificación y un seguimiento a ese protocolo. Esa verificación, ese seguimiento tenemos que hacerla nosotros como trabajadores también para poder ir buscando todos los elementos de mejora e ir actualizando ese protocolo, ir retroalimentando y ir dando seguimiento. Eso es muy importante. La guía de verificación se puede elaborar tan extensa como uno quiera o tan corta como uno quiera. Entonces, así a grosso modo, esos serían como los 6 elementos fundamentales. Un aspecto, insisto, importante es que nosotros como organizaciones sindicales ya tenemos que retomar la salud y la seguridad de manera integral. No podemos quedarnos de por vida solo con COVID. Y eso ha sido como la tendencia. Entendemos el primer año, ya vamos por un segundo año, pero en este momento, ya antes los temas de salud y seguridad se dejaron como de lado un momento, enfocamos nada más a COVID y ahora debe ser al revés. La estrategia de salud y seguridad, el tema COVID es una partecita, no es la primordial. Entonces, sí debemos de seguir siendo constantes, persistentes, seguir dando la lucha en el entendido de que solamente no es COVID, sino que ya ahora tenemos que atender otras pandemias que tenemos en los lugares de trabajo. En respeto al tiempo y los demás compañeros que siguen, esa sería básicamente mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Dagoberto. Bueno, seguiríamos con la siguiente posición, que es la doctora Aurora Aragón. Doctora. Me ayuda, me da para el acceso para poder Sí. ponerme. Dagoberto, ¿saliste de la presentación? Sí, correcto. Listo. Ok, veamos. Y ahora. Ok, vamos a ver. Aquí estoy. Okay. Ok, listo. Solamente quería estar segura si
Ahora, esto lo voy a reducir. Y acá. Bueno, aquí lo que les voy a contar yo, un poquito de mar para sentir esa tranquilidad que da la playa y el agua. Wow. Bueno, lo que yo les voy a contar es parte de mi experiencia. Para decirles en corto, yo he sido docente de salud ocupacional por muchísimos años, por más de 30 años. En pregrado de la Facultad de Medicina de mi universidad, desde me jubilé, y sigo trabajando con ellos y colaborando con la universidad porque le tengo mucho cariño a esa institución, porque donde desarrollé por tanto tiempo. Y también a estudiantes de posgrado. Y he tenido la fortuna de estar en contacto con estudiantes de otros países, de Honduras, El Salvador, Costa Rica, y he asesorado tesis que han tenido que ver pues, con temas precisamente pues, de salud ocupacional. Y en estos últimos años, pues, aunque la intención cuando los protocolos se escribieron fue hablar sobre un problema particular, como por ejemplo riesgos psicosociales, eh, la pandemia tenía que tocarse porque de una u otra manera estaba afectando la salud, la organización, la forma de interactuar de los trabajadores del entorno que se tratara. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es poner un par de ejemplos de mis estudiantes de posgrado en Nicaragua, uno que está relacionado con el sector formal de una maquila y otro que está relacionado con el sector informal, que no es un lugar de trabajo en específico, sino que es como una síntesis de lo que los muchachos llegaron a plantear con relación al tema del COVID y la salud y la seguridad ocupacional. Y los otros ejemplos, uno es una cortesía de la industria de Costa Rica y el otro es realmente un impacto de la tesis de una alumna mía, la tesis está en riesgos psicosociales, y este, pero que verdaderamente terminó, se tuvo que abordar el tema COVID. Entonces, para no darle la así, hay que no quiere. Hay problemas con el audio, doctor. Ahí no sé si es la ubicación Sí. con el audio. Ajá. Bueno, vamos a ver si me voy a ubicar cerca del módem para que no haya problemas, y me voy a llevar mi teléfono porque Sí, a ahorita se escucha veces... bien, se escucha bien. Ahora sí se escucha bien. Ok, voy caminando. Bien. Entonces, lo que quiero es pasar la página aquí. Para comenzar, voy a comenzar con el tema de Nicaragua, y yo creo que es importante contextualizar a Nicaragua en términos de los sectores económicos y cuál es su distribución, y también cuánto es el porcentaje de la población que se considera de sector formal y cuál es el porcentaje de población en economía informal. La definición de economía formal, en este caso, se utilizó con los datos de estar asegurados o no estar asegurados. Estar asegurados, tener los beneficios del seguro social, pues te da una situación de trabajo bastante diferente que cuando no estás asegurado. Y entonces casi que se ha generalizado, al menos en el entorno de lo que han sido las encuestas de condiciones de trabajo, las encuestas centroamericanas y también las encuestas en otros países de trabajo y salud, se ha tomado en cuenta esto de la informalidad cuando la persona no está asegurada. Entonces aquí vemos la distribución de la población económicamente activa en las dos encuestas que se han hecho en Centroamérica. En este caso concierne solamente a Nicaragua,
Y vemos que nosotros en nuestro país sigue predominando la agricultura, la caza y la pesca, el comercio, ¿verdad? Aunque ha disminuido la agricultura del 2011 al 2018, se ve una disminución y se ve un crecimiento de la industria manufactura, que eso es bien interesante. También se ve que hay un aumento del comercio, perdón, una disminución del comercio mayor y menor, y vemos aquí las diferencias en servicios comunales y sociales. Prácticamente aquí hay una gran división en lo que se refiere a lo que pertenecen a la economía formal y los que pertenecen a la economía informal. En la siguiente lámina podemos ver en las barras que estamos viendo, son barras de 100%, lo que está en azul son los asegurados y lo que está en anaranjado son los no asegurados. Lo que significa que si nosotros estamos hablando de tener un impacto en la población económicamente activa, ocupada, si bien es cierto, tenemos que preocuparnos por el sector formal, donde tenemos protocolos, hay convenios bien claritos de la OIT, donde uno puede trabajar, pero con el sector informal todavía tenemos una deuda pendiente. Y se ve muchísimo más claro cuando vemos este gráfico, donde vemos que se amplía y se va ampliando a medida que en lo que pasan los años, esto es del 2015 al 2019, donde el sector informal va creciendo. Hubo un momento en que los asegurados alcanzaron un 30%, que fue en el 2016, pero después del 2016 volvió a descender hasta encontrarse en un 22%. Hoy en día se habla de un 20%. Siempre estamos apegados a lo que son los registros oficiales del Seguro Social y del Banco Central. Y entonces vemos que sí, este es un sector que verdaderamente amerita atención. ¿Y cómo se ve este sector, o los dos sectores, el sector formal y el sector informal, ante una pandemia como la que comenzamos a enfrentar a partir del 2020? Aquí vemos, en el contexto de la informalidad, yo le hice a mis estudiantes una pregunta: ¿hubo algún brote de COVID en su empresa o en el lugar donde usted trabaja, o si trabaja de manera independiente, o si no ha pasado en su empresa, diga qué haría en caso de que hubiese habido algún brote, y describa las medidas de vigilancia, prevención y control que se han realizado o realizaría por COVID. Una de las cosas que encontré es que realmente no todos trabajaban en el sector formal. Los estudiantes de alguna manera representan a sus sectores, representan esa distribución que tienen en la población económicamente activa ocupada, y había personas que trabajaban por cuenta propia, gente que hacía trabajo, estaban educándose precisamente en higiene y seguridad ocupacional para ofrecer servicios privados o montar una pequeña empresa de servicios privados de atención de seguridad. Nosotros recordamos que en el 2003, que fue como la universidad en este campo, a ofrecer educación de pregrado, grado, diplomado, para que se pudiera realmente esa masa de población dedicada a este campo. Y bueno, vemos que sí, ha aumentado muchísimo. Pero ¿cuáles fueron las reacciones? Lo que ellos dijeron, ¿verdad? De cómo les vino el COVID desde su perspectiva de trabajadores. Primero fue una sorpresa y ahora el desconcierto que vamos a hacer. Es más difícil cuando no se tiene un programa de higiene y seguridad, cuando no se tiene un protocolo, cuando no se tienen guías, cuando no hay vínculos con las instituciones. Es muchísimo más difícil. Y entonces la enfermedad se ve de diferentes maneras, pero con la visión de protegerse de la enfermedad de manera individual.
sí se vio como un riesgo para la economía personal, tomando en cuenta de que de 6 a 7 cada 10 trabajadores están en esa informalidad, esa imposibilidad y la indecisión de que yo me voy a quedar en mi casa, voy a hacer un distanciamiento social y qué va a pasar con los ingresos si yo tengo que ir a vender al mercado o vendo en la calle o tengo otro tipo de tareas donde ofrezco mi servicio en construcción o en cualquier otra área de manera independiente. Entonces, no puedo dejar de trabajar, pero tampoco sé exactamente qué es lo que está, cómo es esta amenaza. Solo se habla de aislamiento social, se habla de que hay que cerrar y que hay que prepararse y que hay que hacer los protocolos, etcétera. Un comportamiento totalmente diferente a lo que vemos en las empresas formales, con tradición, con un gran número de trabajadores, etcétera. Y entonces, poco conocimiento, como decíamos, poco conocimiento sobre qué hacer y poco conocimiento de los síntomas. Y dependiendo pues de la institución y las posibilidades de teletrabajo o no. Puedo hacer teletrabajo, no hay manera de que haga teletrabajo con el tipo de labor que yo realizo y con lo que me gano los ingresos para mantener mi casa. Y bueno, ahí realmente se da toda una situación de por un lado, con las empresas, decisiones ejecutivas de la gerencia, bueno, va todo el mundo a su casa, que vamos a prepararnos y vamos a llamarlos cuando ya tengamos las condiciones para enfrentar este problema. Y otras circunstancias, aislamiento voluntario, buscar información, iniciativas personales, iniciativas colectivas, para documentarse, para ver otras experiencias y ver que en medio de eso, qué puede hacer para protegerse, porque sienten la amenaza y el estrés y el terror de morir por una enfermedad totalmente desconocida. Entonces, al menos una o más de estas siguientes acciones que enlistaron los propios muchachos, las preventivas, que ya las mencionaba, no las voy a repetir, ya las mencionaba el expositor anterior, las partes de sanitización, entrega de equipos, monitoreo continuo, comunicación. ¿Verdad? Pero ¿qué ha significado realmente en todo este tiempo en que la gente ha visto, bueno, el COVID-19, ahora hay una variante, la variante tiene otros síntomas, hay un rebrote, ¿cómo lo vamos a manejar? Voy al centro de salud, voy el que tiene una posibilidad, voy al médico privado, qué tipo de tratamiento, por el otro lado los médicos tratando de captar lo mejor posible, qué es lo que funciona mejor, el Ministerio de Salud también decidiendo cuáles son la normativa o el esquema de tratamiento que se debe aplicar en este tipo de casos, etcétera. Pero en qué afecta a la salud y en qué afecta a la persona que está en esta condición. Incertidumbre, inseguridad con su empleo, si es empleado, o inseguridad con sus productos, peor salud a medida que pasan los meses, ansiedad, irritabilidad, tensión, estrés, temor de enfermar y morir en cualquier momento, no poderlo canalizar, alteraciones del sueño, riesgos de quemarse por el trabajo, de que realmente sea que supere sus capacidades de resolver, su resiliencia y reconocimiento de que esto no es solamente una enfermedad física que me va a causar síntomas y me voy a salvar o voy a quedar con secuelas o me voy a morir. Historia natural de la enfermedad. No, sino que esto es algo que también afecta y afecta seriamente, más lentamente y progresivamente la salud mental. Aquí, por ejemplo, los muchachos planteaban que en el trabajo, viéndolo como el mayor impacto, los riesgos psicosociales
eran importantes y tienen que seguir siendo algo por las que hay que cuidar. No solamente, como decía Dagoberto, es verdad, no solamente porque la pandemia y porque el COVID, sino porque este es un problema generalizado y ahora hay que asumirle hay un aumento de riesgos psicosociales, pero también tenemos un aumento de personas con otras enfermedades crónicas que son trabajadores, pero que la presión del trabajo puede alterarle su diabetes, su hipertensión, puede llevarlos a un accidente vascular y morir por eso. Entonces, ¿qué es lo que miraron? ¿Cuáles eran los riesgos que miraron en la parte psicosocial los muchachos? El hecho que se reestructuraran labores y lugares de trabajo y aumentar de incertidumbre, jornadas largas y horarios irregulares, ritmo de trabajo elevado, falta de claridad de las funciones, estructura organizativa deficiente, falta de apoyo social y seguridad en el futuro de la empresa, imposibilidad de promocionarse, mal diseño del entorno de adaptación ergonómica, doble jornada, la interacción de las demandas de los familiares, el estrés, los niños, el cambio de la forma de vivir, porque mientras tal vez a uno de los miembros de la familia va a seguir yendo diariamente con todas las medidas que correspondan a su lugar de trabajo, otra persona se integra a lo que se llama un teletrabajo, el tipo de trabajo le permite que esté desde su casa, pero también hubo un momento en que las escuelas se cerraron y entonces y se trató de implementar donde se pudo la educación en línea. Un desafío tanto para los niños como para los adultos, que es una causa de estrés. Consecuencias no medidas, las económicas en general, no ingresos para el sector informal, las sociales, comunicación, ya sea sin comunicación o limitada comunicación con quien uno frecuentaba y solía relajarse y conversar y compartir, salir a comer, salir a bailar, etc. Familiares, tensiones, estrés con los niños en las clases virtuales o presenciales esporádicas, dependiendo de los centros, padres trabajando fuera o en casa, dependiendo del acuerdo, de la búsqueda de atención médica, incertidumbre, a dónde ir, si a la unidad de salud, a una clínica privada, la clínica del INSS, y qué va a pasar. Para los asegurados, personal sanitario más afectado que con la parte esta de la salud física, la salud mental y la salud familiar. Y de la salud mental es el gran dilema, ¿verdad? La dimensión del riesgo. Porque ha tocado pensar algo que es invisible, pero que dicen que existe, me arriesgo o no me arriesgo, creo o no creo, salgo o no salgo. Y entonces hay tanta incertidumbre de que realmente el componente de la salud mental está en riesgo en sobremanera. Este segundo ejemplo es una maquila nicaragüense, sector formal, todos asegurados, y las decisiones que toman después de que se notifica el primer caso en Nicaragua, que fue el 18 de marzo del 2020, el 26 de marzo la empresa decide que el 99% de la fuerza laboral entra en periodo de suspensión. Y durante ese periodo la empresa desarrolla políticas, protocolos internos para estar listos en el reinicio de operaciones y hacer frente a la pandemia en sus instalaciones y garantizar la salud de los trabajadores. Dentro de esas medidas y de sus protocolos está particularmente el control y vigilancia del COVID, de casos sospechosos, los positivos, contactos de alto riesgo, identificar los de bajo riesgo, periodo de cuarentena, seguimiento médico, sanitización de áreas de trabajo, etc. También en comunicación, entrenamiento, educación, entrenamiento directo con medidas preventivas, colocación de afiches, con indicaciones sobre cómo protegerse, indicaciones de lavado de manos,
incremento de lugares con dispositivos para limpieza, mejoras en las áreas de trabajo y las comunes o de concurrencia del personal para asegurar el distanciamiento social. Entonces, prestar las condiciones dentro del trabajo para decir al trabajador, puedes venir, que nosotros tenemos las condiciones para protegerte. Entonces, ahí están fotos donde se ve las medidas que tomaron de distanciamiento social en las áreas productivas, en las áreas de comedor, en la parte esta del comedor con las mamparas, en la parte productiva con las mamparas, también el uso de mamparas, la desinfección de áreas comunes, también de los vehículos de transporte, la desinfección de áreas productivas, la medición de la temperatura al ingreso a las plantas, el uso de dispensadores de alcohol gel y desinfección, modificación de los bebederos con pedestal, en virtud de tocarlos con la mano, y simulacros de manejo de casos sospechosos, preparándose para cualquier eventualidad. Este cuadro muestra el detalle de cómo la empresa, una empresa de más de 10.000 trabajadores, llevó la vigilancia de los casos sospechosos, de los casos confirmados, de los fallecidos, calculó las tasas de mortalidad total, de mortalidad en mujeres, las tasas de mortalidad en hombres, las tasas de letalidad en mujeres y de letalidad en hombres. Y si ustedes ven, realmente ellos tienen un aumento de casos en ese año, en mayo y en junio, que es evidente que es reducido comparativamente con el total de trabajadores. Aquí arriba tenemos las cifras absolutas y acá los cálculos de las prevalencias que están calculadas por 1000 o por 10.000, que son bastante bajas. Entonces, este es el ejemplo que nos dice que una empresa preparada con comisiones mixtas o comisiones de higiene y seguridad, con representantes de higiene y seguridad, con reglamentos, con protocolos, entrar en una dinámica de esta naturaleza les permitió fortalecer lo que ya está instalado. Lo que es más difícil cuando no se cuenta con esos antecedentes. Este es el tercer ejemplo, una empresa de Costa Rica que es agroindustrial. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Pusieron filtros, como hay finca, al decir agroindustrial, hay finca y hay área industrial. Entonces, ¿cómo iba a ser el transporte para las fincas? ¿Cómo iba a ser el transporte para los que están en el área industrial? ¿Qué capacidad es la que se debe? ¿Cuántas personas deben entrar en un microbús? Si antes entraban 15, ahora van a entrar 7. La desinfección constante, entran y salen y se mantiene una bitácora, se indaga con el trabajador que se está realizando, un plan en físico para cumplir ese lineamiento de transporte, distanciamiento, horarios diferenciados, diferentes puntos de ingreso para evitar aglomeración, uso de mascarillas, mamparas de plástico y vidrio, identificador en algunas de las vías de entrada, de las puertas de entrada, toma de temperatura, que incluye la toma de temperatura y un test para descartar la pérdida del olfato. Con café, dándole café o perfume a la persona para que lo huela. Indagar si familiares han visitado a sus casas, algunos casos pueden ocurrir por esa transmisión familiar y entonces estar pensando no solamente en el trabajador que llega ahí, sino que en que él regrese a su casa y el riesgo puede continuar. Aquí vemos cómo el dispositivo de lavado de manos clausuraron las 2 llaves del centro para mantener la distancia de los trabajadores. Sanitarios rotulados, con capacidad del 50%, las tareas
al 50% de distanciamiento. Los trabajadores se les prohibió visitar otras áreas de la empresa, solamente donde estaban laborando. El comedor, las mesas de 4, solamente se permitió que estuvieran 2 personas. Las medidas de seguridad, casilleros que se separaron. Cada área con material educativo, no se permitieron burbujas de trabajadores o conglomerados, uso de brazaletes y mascarillas con colores para que se identificaran al área de trabajo que pertenecían. Y entonces, si una persona de un área se iba a otra y tenía un color diferente, se podía ver fácilmente. El control de la temperatura no solamente se hizo en la puerta de entrada, sino en las diferentes áreas laborales, porque la experiencia les había dicho que alguien entra a febril, pero puede presentar fiebre a lo largo del día. Los casos sospechosos, el jefe de cuadrilla tenía instrucciones de que si detectaba un trabajador enfermo, reportarlo. Se realizaba muestreo con pruebas rápidas, 50 al azar, y a trabajadores con síntomas. Y de esa manera se lograron aislar gente asintomática. Se suspendieron actividades laborales de esos casos sospechosos y que fueron confirmados, y se procedía a desinfectar. Esto tiene que ver también con el control de los casos sospechosos, educación continua, y coordinar con los ministerios para ampliar la cobertura. Totalmente informado el Ministerio de Salud y la Seguridad Social, o las cajas, que es como le llaman en Costa Rica, ¿verdad? Para que las cajas del Seguro Social, para que estuviesen al tanto y le dieran seguimiento a cada trabajador que se mandara a su casa, que cómo estaba de salud, que si tenía algún problema, para poder intervenir a tiempo si se daba algún empeoramiento en la salud del trabajador, o si era suficiente con el tratamiento que tenía y el aislamiento en su casa. Ya fuera de la empresa, se utilizaron fichas de investigación, listas de contactos, se les pedía a la persona en el aislamiento domiciliar, y multa o sanción si no se cumplía con el aislamiento de la persona. Incluso se dispusieron de lugares especiales, el Ministerio de Salud, para realmente asegurar el aislamiento del enfermo, si no tenía condiciones en su casa. Se hizo búsqueda activa fuera de la empresa de los contactos directos del caso sospechoso, tanto en el lugar de la residencia como laboral. Y si el caso sospechoso era positivo, se realizaba la investigación con los nexos epidemiológicos y medidas de prevención para evitar la propagación. Reporte de notificación, lo plantean ellos del 95%. Restricción vehicular, que para los que son de Costa Rica lo pueden confirmar, ¿verdad? Se cumple estrictamente si no hay multa. Y centros de aislamiento, que era lo que mencioné anteriormente. El ejemplo 4 es una empresa que es una maquila que se encarga de empaques de cartón. Es una multinacional, no solamente está en Costa Rica y tiene su sede en otro país, pero para ellos este fue un análisis desde la perspectiva, realmente lo que se estaba analizando era los factores de riesgo psicosociales y cómo la pandemia les cambió la vida. Si nosotros vemos el porcentaje de estrés en la población de estudio, muy alto, eran 70 trabajadores, es un 27%, pero si a eso le sumamos los que tienen estrés alto, los que tienen estrés bajo, los que tienen estrés medio, entonces eso va aumentando de tal manera de que los que no tienen estrés solamente representan 1 de cada 10 trabajadores. Eso era lo que tenían ellos en esa empresa. Cuando ellos comparan con sus cuestionarios, los resultados de los cuestionarios de riesgos intralaborales y riesgos extralaborales, cómo se comporta el estrés,
el porcentaje de estrés por factores de riesgo extralaboral es más alto que por factores de riesgo intralaboral. O sea, en la empresa, el estrés que genera la empresa, es cierto que lo genera, representa un 77% de riesgo alto, pero es más el riesgo extralaboral, que tiene que ver con el transporte, que tiene que ver con la comunicación con las otras personas, etc. Y entonces lo que se hizo en la empresa, nuestra estudiante hizo un plan de intervención con el compromiso y el consentimiento, la participación activa de los trabajadores que participaron en la encuesta. Entonces se les reunió, se les presentó los resultados de los cuestionarios, de la aplicación de los cuestionarios, y se discutió cada aspecto, cómo lo veían ellos. Y ahí vemos como, por ejemplo, cosas que estaban alto en el cuestionario, lo valoraron menos con otras cosas que estaban más bajas. Entonces, el hecho de poder combinar esa relación directa con el trabajador lo compromete al trabajador para las soluciones y los planes de acción. Entonces, que eso es precisamente lo que se hizo. La idea del trabajo de esta muchacha era no solamente hacer la investigación de cómo estaba la situación, sino que hacer un plan de acción en conjunto con los trabajadores, bajo un modelo que se llama investigación-acción participativa. En resumen, los resultados mostraron altas prevalencias de factores de riesgo psicosocial, un estrés elevado entre aquellos con factores de riesgo psicosocial bajo, que favorece la hipótesis de una situación externa, no medida que aumente el estrés entre los trabajadores, que en este caso se pudo atribuir, o sea, se supone, porque no se puede probar. El problema cuando haces una investigación es que tienes que probarlo con datos. Y si no lo pruebas con datos, te quedas con la sospecha. Entonces, la hipótesis que favorece esa hipótesis de una situación externa no medida que aumente el estrés, que en este caso es el impacto causado por la pandemia de COVID. De hecho, en las frases de los trabajadores, hubo trabajadores que decían que se sentían más tranquilos y más protegidos en el entorno de la empresa que cuando deambulaban en las calles o cuando iban, o cuando estaban cerca de sus vecindarios, porque no sabían quién estaba enfermo y había mucha ansiedad. Mucha ansiedad. Entonces, al final, la estudiante concluye que el uso de esta metodología participativa que combina métodos cuantitativos y cualitativos sirvió de plataforma para llegar a un plan hecho a la medida y conseguir el compromiso tanto de los trabajadores como de la dirección de la empresa. Y lo más interesante es que el plan de acción ya está en curso, incluso el asunto del temor del estrés que les ha causado y la ansiedad que les ha causado la no comunicación. La empresa ha establecido dinámicas de comunicación virtual, presencial con cierta distancia, tomando las medidas de seguridad para favorecer la comunicación. Y es que hay un hecho que es indiscutible. Somos seres sociales, somos seres humanos y necesitamos de la comunicación. Se ha visto a lo largo del tiempo y en las investigaciones científicas incluso que las personas han valorado cuando hablan de estado de salud y percepción de salud o verse en un futuro en un estado de bienestar, necesitan de la comunicación con las otras personas. El saber que cuentan con alguien, el saber que tienen un apoyo es muy importante para todos nosotros como seres humanos. Entonces se les habló sobre la resiliencia, el manejo de conflictos, cómo desarrollarla, cómo tener el autocontrol emocional, cómo realmente superar los problemas y ver los problemas como un paso para seguir hacia adelante y no como algo que te detiene. Y la importancia de nuevo de las relaciones y evitar las crisis con problemas. Mi resumen es que realmente
para la salud y la seguridad ocupacional, independientemente del contexto que sea, sí está habiendo y hay, se ve claramente en las estadísticas también, cuando vemos el descenso en las productividades, el aumento del desempleo, que hay un impacto económico, un impacto social, un impacto familiar y el impacto personal que aún no se puede medir porque todavía se están viendo los efectos. Se ha superado, es la primera ola de la pandemia, pero sigue sorprendiendo esta variante de Delta, el daño que puede ocasionar a las personas trabajadoras de forma individual y colectiva. Esta pandemia puso en evidencia que las empresas o pequeños negocios sin planes estratégicos y sin programas de higiene y seguridad tuvieron más riesgo y en algunos casos más enfermos. Un caso que me presentaban fue el de un laboratorio que tenía que hacer visitas, atender a pacientes en los centros de salud con 30 personas, de las cuales 20 personas se contagiaron con COVID. Gracias a Dios, todos lo superaron, gente joven, pero nos habla de la vulnerabilidad. También mostró, todo este periodo ha estado mostrando que la buena organización permite salir al paso a pesar de lo desconocido de la enfermedad. En cuanto a la enfermedad en sí, que es sano, que es sospechoso, que es enfermo, que es recuperado, o muerte, y qué tan rápido pasa, y qué tiene que ver una variante, qué tiene que ver el tratamiento, siguen siendo aún grandes desafíos en lo que se refiere al COVID, que ya está calificada como una enfermedad endémica, o sea que vamos a tener que lidiar con ella, por un montón de tiempo más. La otra reflexión es el efecto en salud de esta pandemia para los trabajadores más importantes, que es la salud mental, el estrés, la ansiedad, la depresión han aumentado. Y si no lo reconociéramos que existe, tardaremos muchísimo tiempo en recuperarnos. Y con esto les agradezco su silencio. Espero que es que me están oyendo y no que estoy hablando sola. Sí, Y aquí aquí le con esta escuchamos. frase. La salud física y psicológica es uno de los bienes más preciados que podemos tener en la vida. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Aragón. Y bueno, hemos escuchado dos ponencias el día de hoy. Dagoberto Rojas de OIT y la doctora Aragón de Postrap. Y ambas tienen, precisamente está relacionado todo esto al tema de cómo en cada medida de que se viene avanzando en estos temas de la salud y seguridad del trabajo, vemos cómo estas variantes de la pandemia, como se decía al inicio, no debe de ser una parte, no debe ser considerado algo aparte de lo que es la salud y seguridad del trabajo, al contrario. Como se le ha puesto bastante énfasis por el impacto que ha tenido, no solamente en economía, sino en la sociedad, entonces, en un momento determinado se ha visto como que la pandemia, pero efectivamente hay que verlo y hacerle clic dentro del marco de la salud y seguridad del trabajo, porque como hemos visto en estos ejemplos prácticos que la doctora nos ha planteado, efectivamente hay un trabajo que desarrollar y como se decía por parte de la OIT con Dagoberto, aquí juega un papel importante que el diálogo social, es un papel importante la participación de los trabajadores, o sea, hasta qué punto realmente los empleadores han asumido ese reto de trabajar con los trabajadores, de buscar cómo establecer ese nexo frente no solo al tema de la pandemia que nos ha obligado en alguna medida, sino también al tema de la seguridad y salud, de la salud y la seguridad del trabajo, que como se miraba anteriormente, ¿verdad? Se ha señalado, por ejemplo, los convenios de la OIT, el 155, el 187, que tienen que ver con estos temas de la seguridad y salud del trabajo. Allí desde hace tiempo se plantea precisamente el trabajo de conjunto
a nivel de los empleadores y los trabajadores y en el marco del diálogo social. Yo dejaría ahí esto, ¿verdad?, para dar pase a algunas personas que quieran tomar la palabra, que quieran considerar algunos aspectos, realizar algunos aportes. Entonces yo dejaría abierto en este momento. Puede hacer uso de la mano o abre su micrófono y dice quiero participar y inmediatamente pues damos la palabra. Así que yo dejaría este momento para ese tema. Roger Barrante. Roger, tiene la palabra. Ya, Roger. Tiene apagado el micrófono. Roger, tenés la palabra. Ahora sí, Aló. ahora sí, Roger. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero felicitar este esfuerzo que se ha venido haciendo durante algún tiempo para poder abordar temáticas de interés para los y las trabajadores. Creo que estuvieron excelentes exposiciones. Quiero mandarle un abrazo a la doctora Aragón, que estaba claveando porque dice que nadie le decía nada. Y es que nos tenía, ¿cómo se dice eso? Nos tenía quietos, pues, con toda la información que nos estaba brindando y que consideramos valor. Por último, quiero aprovechar para mandarle un abrazo y un saludo a Oscar Barbella, compañero que varios años de coordinar esfuerzos en la región sobre este tema de la salud, de la seguridad, de los derechos de los trabajadores. Un saludo, Oscar. Gracias, Roger. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Tomar la palabra. Está el micrófono abierto. ¿Alguna experiencia que pueda en este marco transmitirse de ya sea El Salvador, Honduras, Guatemala, sobre este tema? ¿Cómo desde lo que hemos visto hoy, algunas vivencias pueden haber tenido en uno de estos países que estamos? ¿Qué tan diferentes o qué tan parecidas son? A mí me parece que son parecidas, pero solo es mi punto de vista. Bueno, son parecidas. Yo diría que más que parecida es porque la dinámica de los trabajadores, la propia naturaleza de una empresa, principalmente en el sector maquila textil, que tienen características propias en toda la región y a nivel mundial, ¿verdad? Creo que no escapa de tener esos puntos comunes que precisamente podrán tener algunos matices desde el punto de vista de las políticas nacionales, laborales, o desde el punto de vista de la incidencia que hacen los diferentes actores locales o sociales en el tema. Ahí puede que haya, creo yo, pero en términos generales hay muchos puntos comunes. Bueno, Honduras, Guatemala, Salvador, Nicaragua. Wilson, ¿quieres hablar? No. Oh, no, perdón. Edwin. Muy buena, don Álvaro, y a todos los que estamos conectados, ¿verdad? La realidad de las cosas es de que no hay mucha diferencia en la similitud. Lo único que cambia son algunas normas diferentes en algunas empresas, sea pública, sea privada, pero hay una norma que todas deben de seguir, que es el asunto de la mascarilla, el higiene de las manos. Por ejemplo, yo soy dirigente sindical de base y la realidad de las cosas es de que a nosotros nos agarró
nos agarró prácticamente de imprevisto todo esto de la pandemia. Nosotros creíamos que como estaba al otro lado del mundo, cuando se escuchaba mencionar en Asia, decíamos nosotros nunca va a llegar aquí a Latinoamérica, pero no fue así, sino de que de la noche a la mañana llegó y prácticamente nos sorprendió a todos, porque como miembro del movimiento sindical y miembro de la comisión mixta, nosotros no teníamos un protocolo que dijéramos sobre esta pandemia, tanto al empresario como al movimiento sindical, a las comisiones mixtas, todo nos agarró manos arriba porque no había un protocolo de seguimiento. Nosotros como comisión mixta tenemos capacitaciones sobre incendios, sobre catástrofes, si hay terremotos o cosas así, incendios y todo eso, pero nunca sobre pandemia. Y nos fuimos moldeando hasta que ahora ya lo tenemos día a día. Aquí en empresa viven 9 de la mañana, 3 de la tarde, viven tomando la temperatura. Cuando entran, te toman la temperatura. Pero el problema es concientizar a la gente para que use la mascarilla, porque dentro de la planta es exigido. En todas las instalaciones es exigido. El problema es cuando ya el personal va en los buses. Hay algunas que lo lleven, hay algunas que lo llevan, hay otras que no lo llevan. Vos le exigís al personal y no te cumple. Entonces tiene que ser una cuestión de concientización. Es cierto que tal vez Nicaragua, esa pandemia no ha agarrado en auge a como ha agarrado otros países que realmente lo ha vetado de no salir a la calle. Aquí nomás, al otro lado tenemos a Honduras. Honduras estuvo vetado por varios meses de que la gente no llegaba a trabajar. Nosotros, gracias a Dios, no se nos cerró las puertas de la zona, sino que teníamos acceso a trabajar. Habían algunos lugares que sí, medio se cerraban, como las discotecas, cosas así, donde había aglomeración de gente. Pero vamos a que no se nos cerró la cuestión del trabajo. Hubieron personas que sí tuvieron sospecha de coronavirus o cuestión así que las mandaban a su casa, hasta 15 días. ¿Me entiendes? Entonces, y sin goce de salario, el INSS no te cubría nada. Entonces, prácticamente solo el trabajador tenía que asumir el 100% de toda esa situación. ¿Me entiendes? Entonces, por esa parte, pero día a día nos vamos, como que esa pandemia se va pegando más al día a día de vivir de cada trabajador, de cada familia. Sí hay muertos, sí hay, no lo vamos a negar. Hay gente contagiada, sí, pero no como en otros lados, no como en otros países, como por ejemplo España, Europa, que prácticamente fue atroz en Estados Unidos, también en Brasil, prácticamente. Pero bueno, ese era mi aporte, don Álvaro. Ok, muchas gracias. Wilson Carrasco, tiene la palabra. Gracias Álvaro y un saludo también a la doctora y felicitar por esa ponencia también. Definitivamente que es una excelente presentación, nos da datos muy específicos y precisamente nos llama la atención porque aquí en Honduras la situación pues definitivamente no se refleja la realidad de lo que ha sucedido con lo de la pandemia, las muertes, los casos que definitivamente se han dado y por ahí todo lo que debe datarse, ¿no? En el caso de acá, pues sí, la predicación de los protocolos, el desarrollo, la aplicación de los protocolos de bioseguridad, pero es lo que mencionaba Edwin en algunos casos, pues hay que adoptar las medidas, pero el traslado de la gente, de las empresas, o sea, de las empresas hacia los lugares de trabajo o viceversa, en los buses o el transporte, ya sea público o privado, son cuestiones como que contradictorias, ¿no? Porque es que en la empresa estoy aplicando el protocolo de bioseguridad, pero en el bus, en el transporte, eso no se practica porque de todas formas, de una o de otra manera, el trabajador tiene que llegar a la empresa, igual regresarse. Pero los datos que mencionaba la doctora, por ejemplo, desarrollo del estrés o otras situaciones que dejaron en evidencia a raíz con el desarrollo de la pandemia. Entonces,
son cosas que son evidentes, no se pueden dar. Quizá por ahí habían ya padecimientos, pero con el desarrollo a raíz de la pandemia fueron cosas que salieron a flote, ¿no? Y no digamos enfermedades musculoesqueléticas que también han venido a desarrollarse y a quedar más en evidencia. Lo que sí habría que ver es cómo lograr en conjunto con las empresas, lograr desarrollar planes o estrategias para tratar de revertir de cierta manera, o como organizaciones sindicales, ver cómo empujar algún plan a desarrollar para poder revertir este tipo de situaciones. Me llamaba la atención los niveles de estrés, ¿verdad? Que de cierta manera se pueden producir o han llegado a producirse, ¿no? Cosas que ahorita pues definitivamente los trabajadores en su mayoría han estado padeciendo. Nada más quería hacer ese tipo de observación, Álvaro. Muchas gracias y saludos a la doctora. Muy bien, gracias. Sobre esto es importante resaltar de que en el tema del estrés, y no solo el estrés, sino el impacto que ha tenido el estrés precisamente, que a veces lo minimizamos porque hasta a veces no lo identificamos a fondo porque lo vemos muy superficial. Entonces vemos que la persona anda triste, anda enojada, y hoy amaneciste de luna y tiene diferentes comportamientos que a veces no lo asociamos a un tema de estrés. Incluso me atrevo a decirlo porque uno lo vive. A veces creemos que el estrés lo vemos como tan malo que a mí no me dé el estrés. Entonces alguien te dice, vos andas estresado, no, vos estás equivocado, por no usar la palabra del medio, que a uno le dicen, vos estás loco, ¿verdad? Entonces dice, no, eso yo no, yo estoy normal, estoy bien, ¿verdad? Pero esas son las cosas precisamente que cómo identificamos eso, porque son aspectos que tienen que ver con el carácter psicológico, psicosocial, cómo el medio está afectando esa realidad de comportamiento del trabajador, ¿no? Y esto efectivamente es parte de la salud. La salud no solamente es el accidente, que estamos tradicionalmente a enfocar la salud y la seguridad del trabajo, entonces a veces lo remitimos también solo al accidente, el accidente. No, también es cómo nosotros creamos condiciones laborales que aseguren una efectiva protección a la salud del trabajador y protección también a la seguridad del trabajador. Es más que todo una labor de profilaxis, una labor de prevención y no una labor de reacción después que sucede el hecho, como es el tema de los accidentes, por ejemplo, que muy comúnmente lo vemos. Corremos hasta que el accidente está, pero ¿qué hacemos para prevenirlo cuando las exigencias nos demandan ese nivel de prevención? Entonces a veces decimos, como no ha pasado, como no ha sucedido, y como aquí no pasa, no hay problema. Sí, pero cuando sucede es ahí donde nos quedamos bastante rezagados. Estoy tratando de, como no hay más que pidan la palabra y buscando cómo ya ir haciendo conclusiones, efectivamente este tema, vimos algunos datos al inicio con Dagoberto. Por lo menos yo saqué cálculos aquí y a mí me sale un aproximado de más de 7.600 personas, trabajadores y trabajadoras que mueren diario a nivel mundial. Según los datos de la cantidad de casi 3 millones de trabajadores que mueren diarios por accidentes a nivel mundial y por enfermedades profesionales. Eso nos da un valor casi de 7.600 personas diarios a nivel mundial, trabajadores y trabajadoras que mueren a causa de accidentes y a causa de este tema de las enfermedades profesionales. Ahí vemos estos temas del estrés, vemos el tema, incluso la misma ergonomía, son temas que conducen a enfermedades crónicas profesionales, ¿ya? Entonces, y a eso le sumamos el tema del COVID. Traté de busqué datos, pero no los pude encontrar. ¿Cuánto de esta cantidad de trabajadores en el tema del COVID? Hay datos globales, pero no diferenciados. ¿Cuántos trabajadores realmente han fallecido a nivel mundial, a nivel de las regiones y a nivel de Centroamérica, ¿verdad? Pero sí
es importante tomar en cuenta que hay un riesgo, y ese riesgo ahora con el COVID en las empresas nos crea un poco mayor de responsabilidad. ¿Por qué? Por lo siguiente, si antes veíamos que había un riesgo laboral y de enfermedad profesional, que no había el COVID, ahora con la aparición del COVID y sus variantes y de todo lo que se habla, entonces ahora, con mucha más razón, se nos amplía esa brecha grande en el marco de la salud y seguridad del trabajo. O sea que aquí tenemos que, y yo hago énfasis en esto porque esto es clave, no se puede hacer unilateral, no lo puede hacer solo el trabajador, ni lo puede hacer solo el empleador. Esta es una labor conjunta y esto, como vimos, se hizo hincapié en la intervención de OIT, es importante el tema de la participación de los trabajadores junto con los empleadores, el tema del diálogo social, las comisiones mixtas que se hablaron, desde el punto de vista de la efectividad del trabajo de las comisiones mixtas. No simplemente el membrete de la comisión mixta, sino la funcionabilidad. Y aparte de la funcionabilidad, qué tan efectiva está siendo esa labor de la comisión mixta frente a la concientización y sensibilización de los trabajadores para hacerle frente a todas las situaciones de riesgo que se enfrentan y que nos ayuda a mejorar las condiciones de salud y seguridad de los trabajadores. Creo que ese es un punto esencial, conclusivo, ¿verdad? Cómo mantenemos esa labor de diálogo social, de efectividad en el trabajo incorporativo de los trabajadores a nivel de las comisiones mixtas, de los sindicatos. Y me atrevería a decir, el otro tema es el establecimiento de las políticas a nivel de empresa, ¿verdad? Y esto de las políticas tiene que ver con los programas de salud y seguridad del trabajo. Cómo los trabajadores, desde el sindicato, desde su propia perspectiva, están siendo involucrados en estos temas y que el COVID vino a resaltar, vino a evidenciar esa necesidad que hay que hacerlo, y precisamente la OIT a partir del año 19, 20 y 21 ha venido remarcando que en este tema que tiene que ver con la salud, sobre los trabajadores frente a la pandemia, es indispensable el trabajo de los empleadores junto con los trabajadores. Y es lo que estamos haciendo énfasis, porque si no es difícil. No podemos uno por un lado y otro por otro lado. Tenemos que asegurar esa facilidad que permita un trabajo conjunto para hacerle frente no solo a la pandemia, sino a todos los riesgos laborales que tengamos. Aquí yo puntualizaría el tema de las evaluaciones. ¿Cómo estamos evaluando? ¿Cómo efectivamente se está desarrollando las mejoras a los sistemas de seguridad y higiene ocupacional que se puedan tener en cada una de las empresas? Cómo estamos mejorando, cómo nos estamos disponiendo, cómo esto de la pandemia que vino a alterar, vino a acelerar disposiciones internas estructurales que no estaban previstas y cómo hoy se han activado, y cómo está siendo el papel bipartito a nivel laboral, tanto empleadores como trabajadores, y cómo se proyecta de futuro. Cuando se dice que la pandemia, como ya se ha dicho, es una parte endémica, vamos a estar mucho tiempo, entonces, ¿cómo está esa perspectiva de ese trabajo? Y en esto se tiene que ver la afectación misma de los trabajadores que sufren debido a suspensiones de trabajo, producto de estos efectos, y empresas que cierran y trabajadores que quedan en el desempleo. Que además de quedar desempleados y suspendidos, trabajadores que tal vez tienen enfermedades crónicas o han sido afectados o tienen afectaciones psicológicas como el estrés que estamos viendo y que van, digamos, a una condición fuera del campo laboral. Yo puntualizaría finalmente que parte de esto que estamos viendo de la seguridad y salud en el trabajo,
del mejoramiento de las condiciones laborales, socioeconómicas de los trabajadores también es parte de los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que el 8, ¿verdad? De los objetivos de desarrollo sostenible, que también se está en el marco global tratando de avanzar en este tema, precisamente buscando cómo mejorar estas condiciones laborales. Yo por ahí, ¿verdad? Establecería y puntualizaría esos aspectos. Para mí, lo que hemos visto hoy es un reto para la práctica y cómo lo estamos haciendo, y si no lo estamos haciendo, cómo preveemos los trabajadores una estrategia de trabajo que nos ayude y permita a nivel, discutirlo a nivel de los actores locales en cada país para hacer efectiva precisamente las disposiciones que a nivel mundial ha establecido la Organización Internacional del Trabajo, de que todos estos temas tienen que tener una incidencia en la parte del diálogo social, vista con los actores locales involucrados. Yo ahí lo dejaría y bueno, yo agradezco este día. Hemos estado, digamos, compartiendo un aspecto fundamental relacionado a la salud y la seguridad de los trabajadores, clave en el movimiento sindical, clave para la sociedad, clave para la economía. Estamos hablando de población económicamente activa, estamos hablando de sectores que generan e inciden grandemente en el Producto Interno Bruto de cada país y son temas de trascendencia. A mí me restaría agradecer a cada uno de los dirigentes sindicales de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Agradecer a Dagoberto Rojas, especialista de OIT en el tema, por la exposición y los aportes muy buenos, excelentes. Y a la doctora también, Aurora Aragón, por esa visión más práctica de conjunto en relación al aporte realmente de los trabajadores en este marco de afectación de la pandemia. Agradecer también a Óscar Valverde, que nos ha ayudado y ha facilitado, ¿verdad? Toda esta parte de este proceso a través de OIT, junto con la coordinadora regional de los sindicatos de maquila textil. Este es el penúltimo encuentro que tenemos planificado en este periodo. Los invito para que el próximo jueves, por esta vez tuvimos este cambio de horario, pero mantenemos ahora nuevamente de 9 a 11. No sería el próximo jueves, sería dentro de 15 días que nuevamente estaríamos con el último webinar que abordaríamos el tema relacionado a la seguridad social y su impacto en el marco de Centroamérica. Así que los invito, les agradezco y hoy estuvimos, antes de darle las palabras finales a Óscar, hoy estuvimos de cada uno de los países conectados y efectivamente el tiempo por la tarde es un poco más difícil, pero a pesar de eso tuvimos una audiencia mayor en el tema de las conexiones online y de salas y grupos. Así que yo dejaría a Óscar Valverde para las palabras de clausura. Óscar. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias. Bueno, yo creo que me sumo completamente a tus comentarios. Es un gusto escuchar a Dagoberto y a Aurora. De verdad que aunque uno ha estado en otras exposiciones con ellos mismos, siempre se aprenden cosas interesantes. Se nota que están siempre enfocados, muy enfocados en su especialidad. Y eso para nosotros es muy importante porque nos están siempre actualizando de muchos elementos que son fundamentales para la acción sindical. Además, yo creo que el tema se vincula con dos cosas que hemos hecho en estos conversatorios. Primero, con el convenio 190, ¿verdad? El asunto de riesgos psicosociales, la violencia en el trabajo, que es un tema que estamos tratando en todos los países. El movimiento sindical está tratando de que se ratifique el convenio 190, ¿verdad? Y a la vez está vinculado con la próxima sesión que vamos a tener sobre seguridad social, porque en casi todos nuestros países, o por no decir en la mayoría o en todos, el sistema de seguridad social, una parte del sistema es el subsistema de riesgo del trabajo, que es de lo que hemos estado hablando hoy.
Entonces, la protección social incluye también la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cuando analizamos la seguridad social, como vamos a ver en la próxima sesión dentro de 15 días, como comentó Álvaro, podremos también tener una noción más aproximada de la importancia de tener un sistema bien integrado de seguridad social, donde todos sus subsistemas y componentes estén en sintonía, sobre todo para que los beneficiarios, que generalmente, porque así es el pacto social desde hace muchos años, que generalmente en la relación capital y trabajo, los beneficiarios principales sean los trabajadores, que son los beneficiarios, que es la fuerza laboral, que es la que se expone a los riesgos, que es la que genera riqueza, etcétera, etcétera, sin menospreciar el aporte de la inversión y de los empresarios, etcétera. Pero el sistema de seguridad social es un sistema clave para la sostenibilidad de la convivencia ciudadana, no solo en el marco del mundo del trabajo, sino en general. La seguridad social es el colchón más importante que tenemos para dar sostenibilidad a la vida de la gente, desde los sistemas de riesgos, los sistemas de pensiones, hasta incluso los seguros de desempleo, que ustedes saben que en América Latina siempre hemos querido, los sindicatos hemos querido siempre que exista un seguro de desempleo, ¿verdad? Hay indemnizaciones por despido, tal, pero no son verdaderos seguros de desempleo. Pero eso está en relación con la capacidad económica que tienen nuestros países para establecer un seguro de desempleo, porque eso hay que pagarlo. Igual que la seguridad social, hay que pagarla, hay que financiarla. Y ustedes ya saben cómo se financia. Pero todo esto es para que vean que la coordinadora, el atino que ha tenido la coordinadora es que ha buscado conferencias de temas que están muy interrelacionados entre sí y que a la larga el sindicalismo tiene que ser un portavoz eficiente para conseguir instalar esos desideratums en la agenda de las políticas públicas, ¿verdad? Porque lo que hemos visto, y ya, bueno, ya lo comentaron Aurora y Dagoberto, es que muchas veces en teoría están los enunciados y en teoría están las cosas, pero es en la práctica donde no conseguimos que esas cosas verdaderamente tengan cobertura para todas las personas, sino que, bueno, que hay gente que queda excluida de los sistemas de protección social. Y eso es una preocupación clave para el futuro del trabajo. ¿Podrá haber futuro del trabajo sin seguridad social? ¿Qué clase de futuro nos espera? ¿Podrá haber futuro del trabajo sin sindicatos que peleen y luchen por la protección social de la gente, por la protección de la clase trabajadora en todos los países? Bueno, eso no lo sabremos porque nadie tiene una bolita de cristal, pero lo que sí estamos claros es que el movimiento sindical tiene que ser un actor clave para que tengamos un futuro del trabajo decente y para que los que vienen detrás de nosotros tengan la esperanza de que van a poder tener una vida digna con sus familias. Lo que hoy, cuando uno analiza las estadísticas hoy en el mundo, la precariedad se ha generalizado, no precisamente el trabajo decente. Y ahí, si los sindicatos no son fuertes, si los sindicatos no tienen propuestas importantes, si no tienen la capacidad de incidir en esas políticas, pues yo creo que no podríamos llegar muy lejos. Y no creo que podríamos ser muy optimistas acerca del futuro que nos espera a nivel del trabajo y del empleo. Así que muchísimas gracias, Álvaro. Yo quedo muy motivado para la próxima sesión en 15 días. Y bueno, que tengan muy buen fin de semana todas y todos. Muchas gracias, Oscar. Pedro Ortega, ¿está por ahí, Pedro? Pedro. Pedro. Ok, bien, está bien. Bueno, agradecerles de parte de la Coordinadora Regional de los Sindicatos su participación y continuamos en estrategia de trabajo y la coordinadora sigue avanzando en cómo ir ampliando esas posibilidades, esas oportunidades que se presentan para que la formación, el conocimiento, el intercambio de ideas y de diferentes temas podamos cada día irlos retomando como acciones que nos permitan avanzar grandemente y alcanzar conquistas, alcanzar victorias y alcanzar buenos logros, sabiendo que la lucha no es fácil, sabiendo que hay muchas dificultades, pero como clase trabajadora siempre no dejando de ser invencibles y siempre dando un paso para adelante, aún a pesar de todas las dificultades y las adversidades. Que esa es la experiencia que ha transmitido el movimiento sindical en su lucha. Así que muchas gracias a todos y nos vemos dentro de 15 días en el siguiente webinar con OIT en el tema de
la seguridad social. Muchas gracias a todos y nos vemos. Gracias. Gracias. Un placer. Gracias. Gracias.